Casa de Monzaragoza logró la permanencia en ACB tras un final de partido agónico en Lugo. Pero, ¿cuáles fueron las claves de esa reacción? ¿Cómo se trabaja el aspecto mental y anímico en un contexto tan delicado? Hablamos de esos temas y muchos otros con Gonzalo García de Vitoria, técnico del Club Maño. No te lo pierdas. Hola a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Bowler Perspective. Estamos de vuelta una semana más con un nuevo episodio y en este caso tenemos una charla con una persona muy especial para el canal que está disfrutando del baloncesto y ya le tocaba. Así que con todos vosotros, Gonzalo García de Vitoria. Bienvenido al canal, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy contento de tenerte por aquí con nosotros. ¿Qué tal estás tú? Bien, bien, la verdad que tranquilo, no te voy a mentir, estoy tranquilo. Tranquilo, eso sería la definición perfecta. Vamos, es que ha sido 3 semanas, pero en concreto esta última de unas emociones tremendas. Parece que fueron 3 meses casi, ¿no? Ah, no, ni 3 semanas, han sido 12 días. 12 días, porque han sido 3 partidos en 5 días. El club decidió que yo cogiera el equipo porque fue una decisión del club. Después del partido contra Manresa, que jugamos un sábado por la noche, y el club decidió el domingo en una llamada de teléfono que quería que yo cogiera el equipo. Y bueno, pues evidentemente yo soy una persona con contrato y pues oye, a lo que diga el club. Y luego fue una semana, eso, empezamos a entrenar un lunes y jugamos el primer partido el domingo, y luego domingo, martes, viernes. O sea, pero bueno, bien, ha salido bien, ha salido bien. Y además, tres rivales que venían haciendo las cosas muy bien y que no eran para nada sencillos. No, no, fíjate, Murcia, que ha sido el mejor equipo de la segunda vuelta. Murcia, cuando vino a jugar contra nosotros, iba segundo. Luego recibimos a Valencia, que venía con la excepción de la Final Four, pero bueno, con lo que es Valencia y la temporada que está haciendo. Y la última jornada íbamos a visitar al Paz, en el Pazo al Lugo. Rodrigo Breogán iba pues como un tiro, ¿no? Jugando más un baloncesto increíble. ¿Verdad? Es que han jugado muy bien, las cosas como son. Y nosotros encima a todo eso se sumaba que no habíamos sido capaces, quitando la primera jornada, de ganar a nadie que estuviera entre los 13 primeros, ¿no? Pero bueno, era un toro complicado, pero mira, ha salido bien. Justo te quería preguntar por este último partido, aunque luego entraremos un poco más en detalles, ¿no? Pero ¿cómo gestionas lo que se vivió? Porque yo creo que independientemente del equipo, ¿no? Desgraciadamente, pues Gran Canaria, ¿no? Perdió la categoría sin estar en descenso en toda la temporada, pero ¿cómo lo vives tú desde dentro, ¿no? Ya que estuviste en el bando que tuvo, digamos, la fortuna de su lado. Bueno, fue todo unos días muy complicados, ¿no? Porque, bueno, te metes en una situación que sabes que los dos partidos contra Valencia y Murcia son muy complicados. Es verdad que competimos muy bien, muy, muy bien. No te voy a decir que tuviéramos opciones de ganar, porque no llegamos a final de partido con opciones de ganar, pero sí que estuvimos durante 35 o 37 minutos con opciones de ganar, ¿no? Eh, lo que te transmitía la gente de fuera, los jefes y aficionados, y pues que veían que el equipo estaba con una actitud muy buena, y es verdad que así lo estábamos nosotros sintiendo. Y bueno, llegamos con un día, ya te digo, al final prácticamente sin poder, un día de preparación del partido de Breogán, un equipo muy táctico que juega muy bien, pues bueno, no te da tiempo para mucho, pero fuimos capaces de algo que queríamos, que era manejar la emoción, la concentración y la motivación, sin que se nos fuera de las manos, ¿no? Porque era un partido que podía ir las cosas mal, y la propia tensión te hiciera que te sacan del campo. Pero no, no fue así, no fue así. Tuvimos momentos malos de partido, fuimos capaces de meternos, tuvimos un momento muy complicado en el último cuarto, y bueno, fuimos capaces de meternos al final y tuvimos la suerte de cara. Es verdad que tuvimos mucha suerte, pero también hay que reconocer que el equipo hizo cosas para que esa suerte se produjera, ¿no? Porque si nos dejamos ir, no hubiéramos tenido opción. Entonces, bueno, la suerte apareció, indudablemente, pero también hay que reconocer que mis jugadores hicieron para que esa suerte luego tuviera una situación buena.
Y justo lo recalcaste, se hizo muy viral, ¿no? Como hablábamos con J. Spinner en el último vídeo, pues al final cuando un equipo gana, ¿no? O le sale bien las cosas, pues se hace muy viral, ¿no? Habría que ver también la otra versión de cómo se trabaja, ¿no? Pero en tu caso incidías mucho en el mensaje positivo, en, bueno, esa familia que fuisteis creando, ¿no? Y que os sacó en esos momentos complejos. Poco eso, ¿cómo lo gestionas desde la parcela del entrenador para transmitir ese mensaje que cale en el jugador? Mira, nosotros, eso me gustaría, porque es una pregunta que me están haciendo estos días, y me gustaría escuchar a los jugadores, porque bueno, una cosa es lo que tú crees, lo que tú percibes, y otra cosa es saber qué es lo que han sentido los jugadores, qué es lo que les ha hecho pegar este chip, este pequeño chip, hace ¡pum! Y de repente es verdad que, porque éramos un equipo que durante el año no teníamos malos chicos, pero sí que nos faltaba pelear unidos, nos faltaba, teníamos muchos, no envidias, pero sí echar en cara que este había tirado, este no. No. Teníamos malos gestos cuando había rotaciones y cambios, había mucha crítica a todo lo que se hacía y hay que reconocer que estos 12 días, no, eso lo prohibimos, ¿no? Y bueno, eran 12 días, es fácil hacerlo en 12 días, otra cosa es mantenerlo en el tiempo. Pero bueno, en la primera reunión que tuve con los jugadores, ya con el staff, bueno, el staff éramos los mismos porque no entró nadie nuevo, porque Jorge Serna está en dinámica de primer equipo, lo que pasa es que es el encargado de llevar el equipo sub-22, pero está en dinámica de primer equipo y lo único que fue es, como había terminado su competición, es hacer ficha para estar sentado en el banquillo, pero nada más, ¿no? El resto no sumamos nadie, sino que perdimos un entrenador y lo que hicimos es, teníamos la misma idea. Entonces, desde el principio creímos en ese mensaje, ¿no? Creíamos que el equipo estaba un poco en un nivel de estrés y lo que buscamos fue todo lo contrario, desestresar al equipo. En esta primera reunión se habló de los jugadores. Lo primero que se hizo es hacer una reunión bastante corta, porque es verdad que veníamos de intentarlo de varias maneras con muchas reuniones y no salía. Luego clarificar los roles. En una pizarra escrita a mano aparecía quiénes eran los generadores, los jugadores que tenían talento para tener balón en las manos, con nombres, quiénes eran nuestros anotadores y también con nombres, los anotadores, y se explicaba que estos jugadores tenían más licencia que el resto para asumir tiros, que el objetivo es que, primero, sus tiros, el porcentaje más alto de sus tiros no fueran malos, pero que comprábamos algún tiro malo, y que el segundo objetivo es que todo el mundo lo supiera y que no hubiera malas caras. Y luego con el resto de jugadores, pues les pusimos un rol. Pues Miguel González, un chico que tácticamente es perfecto, pues un rol más defensivo, con jugadores muy importantes, lo hizo a la perfección. Que fuera capaz de asumir tiros con pies en el suelo, lo hizo muy bien también. Bueno, que los pivots, cuando jugaban bloque directo, si tenían que continuar directos al aro, o si podían tener la opción de un short, o si podían abrir, y si se podían abrir en el pop, qué podían hacer. Mucho más simplificado, ¿no? Y, y eso fue la parte más táctica. Luego es verdad que cambiamos alguna idea, pero muy poquito. Y lo que incidimos fue en lo que ya se ha repetido muchas veces, ¿no? Pusimos, yo dibujo muy mal, pero dibujé una señal de prohibido, bueno, que parecía todo menos una señal, en rojo, y puse las cosas que estaban prohibidas. Y las cosas que estaban prohibidas, pues eran. Las primeras fueron, en la que más incidí, era no dejarse ir, el don't give up, ¿no? El segundo era que era prohibido en malos pensamientos, pero además también estaba prohibido malas palabras, porque era algo que nosotros éramos profesionales en eso. Y luego, bueno, pues, ¿qué más? También, y muy importante, estaba prohibido poner malas caras en las rotaciones. Les explicamos el por qué, ¿no? Les decíamos que, bueno, nosotros ya íbamos a estar en una situación de tensión muy alta como para tener que estar preocupados de que si un jugador estaba contento o no contento por jugar más o menos, ¿no? Y luego también prohibido poner malas caras por tiros de más o pensar en, no, era prohibido pensar en nuestros tiros y por último prohibido pensar en si juego o no juego o si me cambio o no me cambio. Y luego había en verde como cosas obligatorias y eran contrapuestas, ¿no? Pues si era prohibido malos pensamientos, obligatorio buenos pensamientos, obligatorio buenas palabras, todos los mensajes tenían que ser positivos. También
pusimos como una cosa obligatoria que si algún compañero tenía algún mensaje negativo lo cortáramos. Luego, pues poner el nombre del pecho por delante del de la espalda, y eso lo repetimos hasta la saciedad, ¿no? Hasta la saciedad. Y fuimos y vimos cómo la gente lo iba comprando, ¿no? Porque hay un caso muy claro, por ejemplo, de Marcos Pisu. En el primer partido juega 14 minutos, su más menos es malo, pero luego viendo el partido, él jugó bien, podría haber jugado más. Y yo al día siguiente hablé con Marco y le dije, mira Marco, he sido injusto contigo, he visto el partido, jugaste bien y creo que tendrías que haber estado más tiempo en el campo. Y él, que es un, y nos rimos mucho con eso, porque es como un señor mayor, está siempre protestando, me dijo, pues yo pensaba lo mismo, pero como nos has prohibido decir cosas malas, no te dije nada. Y estuvimos hablando y me gustó mucho porque le vi al tío muy metido. Fíjate cómo terminó, ¿no? El segundo partido lo hizo increíble y el tercero, bueno. Entonces, esas cosas me gustaron, ¿no? El propio Javier Fernández, que en el primer partido jugó muy poco, en el segundo, su primera entrada al campo fue increíble, o sea, es increíble. De una concentración, nos ayudó muchísimo a pelear. Bueno, pues eso era también un poco el mensaje que queríamos. Y así con muchos jugadores. DJ jugó el primer partido, no volvió a jugar ninguno de los otros dos y estuvo empujando en el banquillo, ¿no? Bueno, pues esas eran las ideas. Y no vimos malas caras, no vimos nada. Pusimos una norma que a mí me gusta mucho, que aprendí hace mucho tiempo, que es había que recibir al jugador que cambiamos todo el banquillo de pie. Incluso les dije a los jugadores que el banquillo podía hacer todo el ruido que quisiera, aunque nos pitaran una técnica, ¿no? Y hay una jugada ahí en el segundo cuarto, en el segundo partido, muy al principio, que hay unos árbitros que me dicen, bueno, los árbitros muy bien, porque es verdad que son sensibles y empáticos con la situación que estás, y te dicen, oye, Gonzalo, una cosa es que el banquillo anime, pero otra cosa es que Joaquín está con una toalla de pie moviendo. Y bueno, bien, bien, Lo me lleva en gustó la mucho eso. sangre. Sí, pero pedimos eso y lo llamamos al extremo, ¿no? Pues mira, eso es un poco el plan que hicimos y la repetición, repetición, repetición diaria, ¿no? E incluso en el partido de Valencia, cuando ya el partido está perdido a falta de un minuto, yo grito sobre el banquillo, ¿no? Le grito que estoy seguro que vamos a ganar el partido a Lugo, que estoy seguro y que hoy mismo se empieza a ganar ese partido. Y la entrada en el vestuario de los jugadores al terminar ese partido, las caras eran otras. Eran caras de que creían que podían ganar. Y bueno, pues salió bien. Claro, por ponernos un poco en el lugar del jugador, ¿no? Igual que del entrenador, que es algo que intentamos siempre en este canal, ¿no? Con todos nuestros contenidos, también es complicado, ¿no? Y atendiendo al contexto un poco de Zaragoza, pues no solo había grandes entrenadores, tanto en el staff como en la dirección, ¿no? Sino que al final el equipo, pues tenía otra planificación, ¿no? Tenía otros objetivos. Eso, cuando van pasando los días, el jugador también tiene otras aspiraciones. Es muy difícil de gestionar, ¿no? Cuando poco a poco no van saliendo los resultados. Por eso creo que es muy importante este trabajo que tú además has hecho durante toda tu carrera. En la anterior entrevista lo decías, ¿no? Un poco tu buenismo, que en ocasiones no te ha favorecido desde una perspectiva externa, pero tú siempre has trabajado esta faceta más empática y positiva. Bueno, es que yo creo, a ver, primero pienso que cada jugador y cada persona es diferente, ¿no? Y respondemos a diferentes estímulos. Hay jugadores que es verdad que necesitan estar más apretados. A mí el año pasado me pasaba con un jugador del Betis que él demandaba un tipo de liderazgo, de tenerlo más agarrado y más apretado, y hay otros jugadores que todo lo contrario, ¿no? Que ante ese tipo de dirección se colapsan, ¿no? Nosotros tenemos claros ejemplos en el equipo. Eh, Primero hay que acertar con entender al jugador y como tú lo que tienes que sacar es lo mejor de cada uno, pues ser capaz de hacerlo. Luego también creo que una cosa es ser positivo y otra cosa es que te dé igual todo. Yo creo que se puede corregir y se puede mejorar desde una corrección positiva, ¿no? Yo siempre he pensado que no se gana más, no se aprende más perdiendo, sino ganando, por una razón muy clara, porque ganando el mensaje llega, ¿no? El problema es que si ganas y el mensaje no llega o el mensaje no lo das, ese es el problema. Pero si tú eres capaz de seguir trabajando igual cuando ganas que cuando pierdes, es más fácil que el mensaje llegue cuando ganas. Entonces yo creo en eso, creo en que, bueno, hay veces que si tienes jugadores con poca profesionalidad o con poca implicación, pues tienes que tomar cartas en el asunto.
pero hablando del jugador profesional que tiene la misma inquietud que tú, que también tiene los mismos objetivos o incluso necesidades, yo creo más en ese estilo de dirección que en otra, ¿no? Yo te quería preguntar por esa llamada, ¿no? Que recibes, pues, cuando desgraciadamente, como decimos, ¿no? Pues te saca al entrenador que estaba, Joan Plaza. ¿Cómo recibes ese momento? Porque es cierto que es para los tres últimos partidos con una responsabilidad tremenda junto a tu staff. Hay que destacar también ese trabajo conjunto, ¿no? Como tú también hiciste estos días, pero ¿cómo gestionas ese momento en el que te das cuenta de que aunque sea de manera, pues, para tres partidos, digamos, vas a ser por fin primer entrenador de ACB? Pues fue una sorpresa para todos, ¿no? Para todos, nadie, ninguno, ni en el equipo, ni en el staff no lo esperábamos, ninguno. Y luego realmente no es algo que yo desease, ¿no? Yo cuando vine aquí a Zaragoza venía con la idea de ser segundo entrenador y, bueno, de entrenador ayudante, porque estamos Rodri, Jorge Sene y yo, de entrenador ayudante, de hacer un staff y de trabajar. No tenía, porque por mi forma de ser no es que no me va eso, ¿no? Y bueno, con Jesús, de hecho, íbamos a tener hoy una comida, pero que hemos tenido que suspender, con Jesús Ramírez, pero las cosas en el deporte profesional salen o no salen, pero hay veces que con la misma persona, a mí me ha pasado, ¿no? Hay veces, años que tengo buenos y otros años que con el mensaje trabajando igual son malos, ¿no? Eh, pero, pero yo no deseaba esta situación y mucho menos al final, ¿no? En lo que todo el mundo decía, menudo marrón. Bueno, pues es verdad que es una situación muy complicada porque primero eran 12 días con tres partidos en un proyecto que no es tu proyecto, en el sentido que tú no has diseñado la plantilla, que la filosofía de juego puedes estar en cosas más de acuerdo y en otras en menos, pero no es tu filosofía de juego. Entonces, bueno, y que tienes muy poco margen de cambiar. Y luego, en una situación de máximo estrés, ¿no? Contra rivales de máximo nivel. Y pasabas a tener una responsabilidad mucho mayor. No es lo que quería, pero también soy una persona de club y bueno, pues me dijeron que tenía que ser así y fue así, ¿no? No, no había más, no había más. Tomarlo con naturalidad, con la preocupación y el respeto de lo que era ese reto, apoyarme mucho en el staff, que es algo que hago siempre y que creo, y luego, pues, oye, si sale bien, fenomenal, y a por lo siguiente, y si sale mal, pues tener la conciencia tranquila de que has intentado hacerlo todo lo posible. Sé que al final el baloncesto te debe bastante, ¿no? Pero tú sientes en cierta medida que se va poco a poco, pues, dando lo que mereces, ¿no? Porque al final es cierto, como dices, que es una situación, pues, que se da por unas circunstancias que no son deseables para nadie, pero al final también tiene su mérito, ¿no? Sobre todo porque al final dejar una ciudad histórica como Zaragoza en primera FEB no es nada sencillo y un año complicado también con el equipo de fútbol. Sí, a ver, es verdad que, y yo lo digo muchas veces, pero luego tengo que ser también un poco agradecido, ¿no? El baloncesto me debe, pero le debo yo mucho al baloncesto, ¿no? Te llevo una carrera, son 26 años de profesional, he conocido ciudades, países, he tenido la suerte de incluso ganar cosas, también de perder, pero he conocido gente increíble, bueno, mi mujer la conocí gracias al baloncesto, tengo una hija, evidentemente de esa relación, gracias al baloncesto, y, y, creo que me ha formado como persona. Bueno, me ha dado mucho. Lo que sí es verdad es que cuando ha pasado algo bueno, no he podido disfrutarlo, ¿no? Y eso todavía, pues todavía no se ha recompensado, porque ahora mismo, bueno, pues este, este, este éxito que hemos conseguido en Zaragoza final, ¿no? Porque la temporada ha sido mala, pero hay que reconocer que por lo menos hemos conseguido un éxito todos juntos, pues no se va a ver, lo normal es que no se vea en una mejora en mi trabajo, ¿no? Dos ascensos, el poder dirigir en ACB te puede cambiar, si lo haces bien, puedes hacer una carrera larga en ACB y te cambia la vida, ¿no? Te cambia la vida a nivel económico para ti y para tu familia, a nivel de lugares donde trabajas, de ciudad donde trabajas, de organizaciones donde trabajas. Bueno, todo es mejor. Con el COP no se pudo hacer y con el Betis tampoco. Entonces, bueno, pues me quedo con eso. Espero que algún día pues tener la oportunidad de poder hacerlo.
pero bueno, estar centrado en lo mío, en lo que yo puedo controlar, que es simplemente trabajar donde me quieran e intentar dar el máximo siempre. Claro, es que fíjate que lo hablábamos la última vez, decías que, bueno, que nunca sabes lo que puede parar la vida. No sabías que iba a ocurrir pues al final lo que desgraciadamente ocurrió con el Betis, tampoco esta experiencia, un poco, sé que todavía es muy pronto, ¿no? Y en baloncesto nunca se sabe nada, pero ¿cómo afrontas al final tu futuro después de esta experiencia tan bien enriquecedora, aunque evidentemente no ha sido una temporada sencilla para nadie? Pues como una incógnita, no te voy a mentir, Diego, una incógnita porque yo termino contrato ahora y bueno, pues habrá que ir al mercado. ¿No? Y el mercado es el que es, ¿no? El mercado es el que es. Entonces, bueno, como una incógnita. O sea, no te extrañe que el próximo año no tenga nada. O sea, que por eso te digo que hay, en eso sí creo que soy bueno, que emocionalmente sé manejar bien los momentos de subida, ¿no? Es decir, no me vengo muy arriba cuando las cosas van bien y eso hace que cuando las cosas van mal no me pegue un buen leñazo. Entonces, bueno, estoy tranquilo, estoy de verdad, sobre todo muy tranquilo porque entre todos los que trabajamos en el club hemos conseguido que el equipo se mantenga en la Liga Endesa y eso me preocupaba mucho para la gente que trabaja allí porque descender suponía, pues quizás a nivel económico de gente que no son grandes salarios, pues que todavía disminuya más y eso, pues eso es una faena. Claro, no, no, totalmente. Al final, por eso te decía, ¿no? Que la importancia que tenía, ¿no? Más viendo cómo sea todo, pues yo creo que es algo de película, ¿no? Te quería preguntar también, ya que has estado esta temporada, pues también disfrutando del ACB, ¿cómo la has visto, ¿no? Un poco qué te ha sorprendido más, tú que has tenido la suerte por de estar al tanto un poco de todos los equipos y además siendo entrenador ayudante, pues evidentemente tenías que echar también muchísimas horas. Sí, bueno, la liga es una liga increíble, las cosas como son. O sea, es una liga a nivel organizativo muy, muy buena. Todos los clubes tienen una organización increíble. Los pabellones son todos espectaculares. Se viaja muy bien. O sea, es una gran liga, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un año muy bonito, ¿no? Me gusta ver proyectos como, por ejemplo, te hablaba de Breogán. Pues el baloncesto que ha hecho este año Breogán ha sido espectacular, espectacular. Con muchos jugadores que el año pasado estaban en Primera Fed muchos, pero con los jugadores que están en primera fe. Bueno, pues eso me gusta mucho. Lo que viví en Breogán. Siempre que voy a Lugo disfruto mucho, ¿no? Y mira que tuvimos un playoff allí que nos salió bien a nosotros, pero siempre me tratan con mucho cariño y no sabes lo que es vivir lo del otro día cuando todo el pabellón, todo el Pazo, coreaba Zaragoza, Zaragoza. Eso es increíble. Un partido que acabas de perder al final, que te quedas sin la 10ª plaza. Bueno, pues eso me ha gustado mucho. Yo creo que, por ejemplo, cosas como ha hecho Girona, Manresa, son cosas con un baloncesto muy directo, pues muy bien, ¿no? Me alegra mucho ver a Moncho, que es un tío que aprecio mucho, pues haciendo también. Fíjate, te hablo de dos equipos que tienen dos gallegos, ¿no? Bueno, ha habido cosas, bueno, que voy a decirte de Valencia. Tengo la suerte, el otro día se lo comentaba al staff, que he dirigido 3 partidos en ACB y ha sido contra Sito Alonso, contra Pedro Martínez y contra Luis Casimiro. O sea, Casi tres. nada. Sí, sí. Y luego estaba yo. Estábamos hablando de tíos que quedarse entre esos tres tienen, me lo voy a inventar, pero 2000 partidos dirigidos en ACB y yo tenía uno, luego dos y luego tres, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido un momento muy bonito y sobre todo destacar a Pedro Martínez, ¿no? Vino en el tiro de la mañana, me esperó y vino a saludarme, muy cariñoso, me dio unas palabras de mucho ánimo, de confianza, de que les gustaba mucho lo que estaba viendo y joder, pues me gustó mucho las cosas como son. Y de tranquilidad, me dio mucha tranquilidad. Y luego cuando ascendimos tenía un mensaje muy, muy bonito de él. No tengo una relación con Pedro Martínez, o sea, tengo una relación profesional de que nos hemos enfrentado y de que él tuvo un gesto muy, muy bonito hace muchos años cuando yo estaba en COP, un gesto que salió de él, pero son cosas que agradeces, ¿no? Dices, joder, un tío con este prestigio, con todo lo que lleva y bueno, pues son cosas que me gustan.
He visto una liga tremenda, es una liga increíble. Y es bonito que Murcia esté ahí metido, un club de baloncesto. Es bonito que Valencia esté ahí metido. Bueno, este año el cambio, el nuevo proyecto de Unicaja no ha salido, pero verá salir. Bueno, la ACB es que es una liga muy bonita. Claro, al final, ¿por qué crees que hay tanta igualdad, ¿no? Porque como dices, hay equipos con muy buenos proyectos, pero al final es tanta la igualdad que es muy complicado a veces, ¿no? Que salgan los resultados, incluso aunque tú hagas un buen trabajo en el día a día. A ver, aquí piensa que hay 10 o 11 equipos que juegan en Europa. La FIBA Cup que hemos jugado nosotros es una locura, porque cada semana juegas un partido y tienes que irte a Chipre. Por ejemplo, nosotros en Zaragoza teníamos que coger siempre un vuelo un autobús a Barcelona o a Madrid, de allí un vuelo a donde sea, otro vuelo. Bueno, todos los viajes eran 15 horas. Entonces, la Liga ACB es tan exigente que jugando un partido entre semana de Europa, donde estás viajando 30 horas, hace que todo se iguale un poco más. ¿Por qué crees que Valencia ha perdido tantos partidos en el tramo de los playoffs? Porque juegan una doble competición. Creo que oía, viendo el partido, a Pedro Martínez, que son 89 partidos que llevan. Y en España no se entiende que tú, como la NBA, que tú puedas perder partidos. No, no, son dos competiciones donde tienes que ganar siempre. Esto te hablo de nosotros, pero el Canarias, por ejemplo, que juega la Champions, la BCL, la primera fase se juega cada 15 días, pero la segunda vez se juega todo, cada semana. Y tienes luego que jugar, viajar y luego jugar a CB. Y ahí te pinta la cara cualquiera. Entonces, eso es lo que hace que esta liga sea tan igualada, que al haber tantos equipos que juegan en Europa y esta liga tiene tanto nivel, pues hace que estos equipos que compiten doble jornada haya un momento en el que no todo el mundo puede tener las plantillas tan largas como tienen los equipos top. Oye, vamos a hablar de Gran Canaria, ¿no? Con un presupuesto altísimo. Claro. Pues este año no le han salido las cosas, con una buena plantilla, con un buen entrenador como era Jaka Lakovic, no le han salido las cosas. Pues es lo que tiene esta liga, que juegas dos competiciones y eso es muy duro. No, no, totalmente. Al final la igualdad es enorme y como dices, pues también el desgaste que haces en Europa, ni te cuento. Mencionabas en el caso de Tenerife, ¿no? Creo que recibiste un homenaje también muy especial, te tienen mucho cariño. Fue un homenaje, bueno, se me pone la piel de gallina. Y tuve la mala suerte, porque me lo dijo Aniano, el presidente, y Nico Ricciotti, el director deportivo, me lo querían dar en el centro de la pista, pero Tim Abromaitis batía récord de partidos y, lógicamente, Claro. hicieron un homenaje con él, ¿no? Y me lo hicieron antes de empezar el partido apartado, pero es que no me esperaba nada. Yo he estado allí un año de entrenador ayudante y bueno, habla muy bien. Es que es un club espectacular. Lo del Canarias es un club de piel. Es un club de piel, es un club de personas, es un club de piel, es un club de sentimientos. Y bueno, pues me sorprendió, incluso me emocioné, no te voy a mentir, y no soy de grandes emociones, pero me sorprendió tanto bueno, que fue muy emotivo, muy emotivo. Te voy a decir más, es que llevo 26 años de carrera y nunca me había pasado. Y no te quiero decir que me lo tengan que hacer, ¿eh? O sea, ojo, pero que he estado 8 años en el COP, hemos ascendido, hemos jugado cosas chulas, he estado en otros clubes mucho tiempo. Sí he ido a sitios donde había jugado antes y he tenido el calor del público, pero que los que mandan tuvieran detalle conmigo no había pasado nunca. Entonces, bueno, pues me sorprendió mucho, la verdad, que no tenían por qué hacerlo, pero lo agradezco mucho. Me gustaría cerrar con las dos últimas, ¿no? Al final, un entrenador con tu experiencia, ¿no? Que yo también lo pensaba escuchándote hablar. Una cosa es que te llegue la oportunidad, porque también nos lo decía otro amigo del canal, Arturo Álvarez, que al final es muy Mm. difícil tener plaza en ACB, incluso en Primera Fe, porque hay tanto nivel que muchas veces es hasta injusto hacer esa elección, ¿no? Pero un poco un entrenador con tu experiencia también, con tu conocimiento, con todo lo que has conseguido. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que dirías que has extraído de esta temporada? Sabes que Arturo Álvarez puede ser uno de los mejores amigos de esta profesión, ¿no? Lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Un día os podréis juntar por aquí los dos, ¿eh? No Bueno, sería pues oye, mala. estaríamos encantados los dos, porque además tenemos mucho rollo, somos muy pesados y luego nos queremos mucho, o sea que estaría fenomenal. A ver, aprendizaje de esta carrera. Bueno, yo creo que una cosa que me costó aprender y que he ido aprendiendo con el tiempo es que las cosas no son definitivas y que cuando tú crees que todo va para arriba o todo va para abajo, siempre hay una vuelta, ¿no? Y las cosas se van compensando, las cosas se van compensando. Lo importante es que cuando termine esta carrera, pues
tener un recorrido largo y que haya podido ser un recorrido largo. Entonces es lo que más he aprendido, lo que más. Y que las relaciones personales son muy importantes, ¿no? Cuando eso lo tienes y lo disfrutas, todo va mejor. Podríamos decir que muchas veces esas relaciones personales, ¿no? Cómo te unes en la cancha, aunque sepas que no estás pasando por tu mejor momento, muchas veces es más eficaz bueno, que también es muy importante, ¿no? Todo lo baloncestístico que está detrás, de técnica, táctica, pero muchas veces puede hacer superar situaciones muy adversas. Mira, yo ayer hablaba con Rodrigo San Miguel y con Jorge Serna, que hemos estado muy juntos todo el año, y hay un vídeo muy chulo de un montaje que ha hecho, pues no sé si Dazón, si la ACB, si el club, la verdad que no lo sé porque ha habido tantas cosas. Y, y entonces recorté una parte de eso y es verdad que lo que sentía, lo que más orgulloso me hacía, de lo que más orgulloso estaba, era, hay una imagen donde salimos Jorge Serna, Mariano, no, Rodrigo San Miguel, alguien más del staff y yo, en un abrazo increíble, ¿no? Y era un sentimiento real, ¿no? Un sentimiento de que éramos una familia. Y eso es lo que les digo a ellos. Esto es lo que no voy a olvidar nunca de este año, ¿no? Me podrán quitar otras cosas, poder estar el próximo año trabajando, no trabajando, pero esto, esa sensación, ese sentimiento, esa imagen, eso no me lo va a quitar nadie. Y eso para mí es clave. Y cuando el grupo tira unido, porque en las victorias es muy fácil estar juntos. Lo difícil cuando ves a la gente, cuando ves a la persona, es en las derrotas. Y eso es lo que me llevo. Y para mí eso es lo más importante. Y lo he vivido en otros sitios también, ¿no? Y bueno, te lo he comentado muchas veces. Con unos entrenadores que tuve en Alicante, hablo casi todos los días. Pero es que con el resto del staff hablo menos, pero hablamos mucho. Y así ayer me llamó mi ayudante de Betis. Con los dos ayudantes de Betis tenemos el mismo grupo. Los grupos de staff sigo teniéndolos. Me escribió otro día el médico del COP, oye, vividor, que me llama, porque nos llamamos vividor uno a otro, vividor, tenemos que comer. Eso para mí es lo impagable. Lo que, el que todavía siga teniendo eso, me escribió el médico de Melilla, estuve el otro día, vino a verme el primer partido que dirigí aquí, mi gerente en Melilla vino con un íntimo amigo mío, vinimos dos a ver el partido. Eso es lo que para mí más importante y en eso sí que soy campeón del mundo. No, no, desde luego, y que muchas veces el momento, pues cuando te sobrepasa, ¿no? Seguro la situación, además con lo que te ha tocado vivir a ti, pues es muy importante luego también en frío por darte cuenta de la gente que además genuinamente está ahí, alegrándose también de tus triunfos. Tú no veas la turra que me da el prepa que tuve en el COP, Rubén, que es un crack. Bueno, me aprieta, vamos, me aprieta y bueno, pues son cosas y llevamos sin trabajar juntos pues un montón de años. Pues nada, eso para mí esa es la clave. Y eso es lo que guardo eh, estos 25 años. Me escribió el que era mi ayudante en Guadalajara, pues yo en Guadalajara estuve en el año 2004, 2005. Estuvo, jugadores que tuve en Ellín que eran cadetes. Bueno, pues son cosas que dices, esto es lo que de verdad me escribieron jugadores del Canarias, ¿no? Bueno, son cosas que dices tú, esto es lo que me quedo. Eso no tiene precio, vamos, No no tiene tiene precio, precio. no tengas duda. Y yo para cerrar, pues yendo al anterior vídeo, pues comentabas, ¿no? Que en tus inicios habías tenido pues una permanencia que tú decías, ostras, ascender tiene que ser la leche, pero una permanencia que te marcó mucho. Volvemos otra vez a una situación similar, ¿no? ¿Cómo se disfruta? Has tenido ascensos, aunque no se hayan podido ejecutar, los has tenido con la dificultad que tienen, pero es que esta permanencia tú, vamos, ¿cómo la valoras, ¿no? Al igual que los ascensos. Sí, mira, hablé con Juanjo Ayuso, que es la persona que me dijo esa frase en el año 2000, y se lo comenté, Juanjo, que sepas que se lo comenté hace 2 días o al staff o al equipo, ¿no? La frase de él, que era, Gonzalo, ganar un periodo, porque yo dije, joder, ganar, ascender tiene que ser la hostia. Y me dijo, no, no, ganar un periodo de ascender está muy bien, lo que es la hostia es salvar un descenso o ganar un periodo de descenso. Y esa frase te hablo del año 2000, no se me olvida, y es verdad, porque, porque ganar títulos, eso está muy chulo, pero lo que conlleva no es tan grande como el descender, ¿no? Nosotros hablamos, nos sentíamos un poco señalados porque, evidentemente, el descenso
de Liga Endesa a Primera Federación, a Primera FEP es un descenso grande. Las estructuras es difícil mantenerlas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El entrenador ayudante en ACB tiene un salario mínimo garantizado por el SINEP. En Federación no existe ni salario mínimo para el primer entrenador. Entonces estamos hablando de muchas cosas. Estamos hablando de que podíamos estar jugando con el trabajo de gente de oficina, con el trabajo de los entrenadores ayudantes. Se hablaba un poco del presupuesto del equipo femenino. No era tan real porque parece que estaba muy garantizado para ese año, pero sí para un futuro. Entonces, bueno, hay muchas cosas que te hacen sentirte responsable o tener una responsabilidad mayor. Entonces, bueno, cuando consigues que eso no ocurra, es como, bueno, por lo menos tengo la Pues conciencia tranquila. no, no, pues ya te digo que es una alegría. Se celebró aquí en casa también como una victoria personal, porque como digo, creo que muchas veces es muy difícil también el rol del entrenador. Aquí intentamos ponernos, como siempre decimos, en el lugar de los profesionales, porque desde fuera es muy fácil, ¿no? Ver las cosas, pero dentro uno sabe lo que trabaja y lo que lo vive. O sea que, como te digo, enhorabuena por lo que has conseguido, que no tirar la toalla creo que es la recompensa y ya sabes que eres de ACB, igual que otros muchos entrenadores bueno, que siguen ahí sin tirar la toalla. Sí, sí, nunca, no tengo intención de tirarla. Veremos qué me depara el futuro y lo que sea, pues torear con eso. No, no, seguro que conociéndote va a ir bien, estés en el contexto que estés y como digo, agradecerte que hayas estado por aquí, se lo dirá Arturo, que dentro de poco estaré con él, a ver oye, si un día os juntamos a los dos, ¿no? Bueno, él te va a decir que sí y yo también te digo que sí, o sea, que cuando quieras. Vamos, seguro, a ver si no, porque claro, Arturo ahora estuvo en Túnez, a ver también No. dónde pues hay una experiencia, ¿no? Tendrá que ser telemático, eso seguro. Ese es más inquieto que yo, ¿eh? Madre mía, que sí, sí, es muy inquieto. Arturo es muy inquieto. Pues nada, Gonzalo, como te decía, muchas gracias por haber estado aquí, ha sido un auténtico placer y ya nos tienes aquí para lo que necesites, ya lo sabes. Vale, pues muchas gracias. Y nada, al resto que nos estáis viendo, pues nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio muy especial que seguro que os va a encantar. Un saludo y buena semana.